Hola mis hermanos, bienvenidos a otro capítulo más de nuestra serie El regreso del mensaje de 1888. Estamos en el tema 3 o episodio 3, titulado La redención expresada en su nombre. Hemos tenido que dividirlo en varias partes porque el contenido es mucho, pero no quiero dejar nada por fuera porque es un alimento esencial que todos necesitamos en esta hora de preparación, en este último momento de preparación antes de que la crisis se desencadene. Esperamos terminar con este tema número 3 en esta parte número 3 precisamente. Esta es la tercera parte del episodio número 3. Puede ser un poco confuso, quizás debí llamarle tema 3, pero bueno, ustedes entenderán. Si no ha visto las partes anteriores, le invito a verlas, y no solo las partes de este tema, sino todos los episodios anteriores de esta serie de justificación por la fe que hemos empezado. Bienvenidos, sean bendecidos cada uno de ustedes, y sin más preámbulo, entonces les invito a que nos encomendemos al Señor como siempre lo hacemos, para que podamos aprovechar el tiempo. Amoroso y tierno Padre Celestial, en esta hora de este día santo en que estoy grabando, Señor, este precioso sábado, invoco una vez más su santa y divina presencia, que su hermosura se haga presente a través de este mensaje en los corazones de mis hermanos que escucharán. Estamos en las mismas fronteras de la Canaán celestial. Esto no es solo frase de predicador, es una realidad. Hemos llegado a las fronteras de la patria celestial. Estamos en los mismos umbrales de la eternidad. Señor, este es el mensaje que nos preparará. Yo no soy nadie, soy un humilde y débil ser humano. Eh, Probablemente, Señor, hay personas más preparadas para dar este mensaje, pero usted ha tenido en bien darme la oportunidad de participar y estoy lleno de gratitud. Señor, que usted puede encargarse de que estos mensajes lleguen muy lejos, lleguen a todos, para que todos sean bendecidos y el pueblo adventista reciba el último llamado de misericordia antes de que se cierre la gracia. Señor eterno, ponga las palabras adecuadas en mis labios, que pueda, Señor, hablar y decir lo que su pueblo necesita escuchar en esta hora. Se lo ruego, que su Espíritu Santo prepare cada corazón para la recepción de este poderoso y precioso mensaje. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Bien, vamos a ubicarnos en la parte entonces que nos toca continuar en esta ocasión. A manera de un repaso rápido, vimos anteriormente eh, esa verdad tan importante que por años no entendimos. La realidad de que todo tiene que ver con la mente, nuestra mente. Si hasta el día de hoy no hemos vencido y continuamos luchando con cosas que están allí, que nos molestan, que nos hieren el corazón porque no queremos fallarle al Señor, lo que sucede es que no habíamos comprendido seguramente que es esencial mantenerse conectado con el Señor todo el tiempo. Quizás escuchamos una expresión similar o esta misma, pero no lo habíamos entendido en qué consistía. Quizás pensábamos que estar conectado con el Señor era nada más
leer tu devocional por la mañana, leer tu escuela sabática, pero en realidad consiste en algo más profundo que requiere disciplina, que requiere sacrificio para lograrlo, pero que luego puedes hacer el hábito y entonces estarás encaminado al triunfo sobre el pecado, ese triunfo tan anhelado que parece lejano muchas veces. Y eso es llegar a aprender lo que Enoc, ese gran siervo de Dios, nuestro hermano, que seguramente observa todo lo que está ocurriendo en este planeta, las escenas finales, y con regocijo espera para darnos la bienvenida junto a nuestro Dios, junto a los ángeles. Enoc sigue vivo en el cielo. Él aprendió a elevar su mente de manera permanente hacia Dios, y eso permitió que Dios estuviese presente en su corazón, no ocasionalmente, sino permanentemente. Y donde Dios está presente todo el tiempo, no puede el pecado coexistir con Dios. Sencillamente porque la Biblia dice que Dios es luz y el pecado es oscuridad. Dios lo ha enseñado de esa manera, nos lo ha ilustrado, para que nosotros podamos entenderlo. Puede haber oscuridad en un sitio determinado. No hablo de todo el contexto, hablo un punto determinado, donde usted alumbra donde usted enfoca o dirige una luz potente, puede a la vez haber oscuridad plena allí o oscuridad como tal. Es imposible. La luz disipa la oscuridad y Dios es la luz. La oscuridad es el mal, es el pecado, son los malos hábitos que tenemos, las tendencias malignas, los malos pensamientos que entran y a veces pensamientos de recuerdos malsanos que cavaron tan hondo en la mente humana por las cosas que se vieron en el pasado, que se participó de lo que se participó, del contexto donde se vivió, que han quedado esas cosas aquí y que continuamente el diablo las usa para tentar. Eso es oscuridad, todo eso es oscuridad. Y hay personas más allá que están atormentadas por demonios. Ustedes se sorprenderían cuántas personas me han escrito en los últimos años contándome que ellos o sus hijos o un pariente son acosados por demonios. Pronto tendremos un tema donde analizaremos cómo la época de la primera venida de Cristo es similar o apunta, es una figura de lo que sería la época eh, final, cuando el Señor estuviese a punto de regresar. Primera venida apunta a la segunda venida. Hay muchas similitudes. Lo vamos a ver esto. Eh, yo les invito, tienen que ver los temas en el canal, la maravillosa obra de Dios en el corazón humano, o la maravillosa obra del Espíritu Santo en el corazón humano. Allí yo expongo cómo la semana misma de la creación ilustra, es una ilustración de lo que Dios hará en el corazón humano, porque nuestro corazón sin Dios está como el planeta en oscuridad, desordenado y vacío, y lo que Dios hizo es una ilustración de lo que hará en el corazón humano. La luz de Él es su amor. Tienen que ver esos temas. Pero igual estaremos hablando de muchos de estos puntos a medida avancemos en nuestra serie. Entonces, hoy nos compete ver lo siguiente. Permítanme.
Ok, había un problemita aquí, pero solucionado ya. Bien, aquí tenemos una imagen. Nos ilustra un relato que la mayoría de ustedes conocerán y van a recordar inmediatamente con solo ver la imagen. El encuentro de un ser humano, o más bien de dos seres humanos, endemoniados, poseídos por demonios completamente, ya casi no tenían voluntad propia, pero el Señor, el príncipe de la vida, se encontró con ellos. ¿Y qué cambio el que ocurrió? Quiero que analicemos un poco este relato y vamos a ir a nuestra Biblia electrónica. Bien, aquí lo tenemos. Ok. Los endemoniados gadarenos. Aquí estamos leyendo Lucas 8:25. Pero en el libro de Mateo, Mateo dice que eran dos endemoniados. La sierva del Señor también dice que eran dos, así que yo creo que eran dos. Pero vamos a enfocarnos en la experiencia de uno de ellos. Ahora, el contexto de este relato, ¿qué sucedió justo antes del encuentro de Jesús y sus discípulos con estos endemoniados, con estos hombres? Leemos aquí en Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. O sea, se estaba metiendo agua en la embarcación. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Entonces, es interesante que este es el contexto justo antes de que el Señor se encuentre con estos hombres. Yo veo algo aquí muy importante. Am, Quiero resaltar esto. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta tan importante? La fe es tan vital para la hora de prueba que se viene. La fe es la certeza, como dice el libro de Hebreos, la confianza plena en nuestro Dios. Una gran tempestad se desencadenó y había miedo, por supuesto, a hundirse y morir. Si nosotros tenemos miedo a la muerte, no podremos resistir lo que viene. Ahora, el miedo a la muerte es muy natural, está en nuestra naturaleza humana, pero al ejercitar la fe, Dios puede hacer desaparecer ese miedo, porque hay un texto que dice que el amor echa fuera el temor, y el amor es Dios. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, cuando Dios entra, cuando está presente en tu vida, cuando hace morada permanente en tu corazón, que es tu mente, todo temor se irá. Entonces el Señor aquí les dice: ah, ¿dónde está vuestra fe? Eh, lo que me llama la atención es que pareciera que esta escena, más allá de ilustrar que Dios tenía, en este caso el Señor Jesús, que también es Dios, tiene el poder para
que los elementos de la naturaleza le obedezcan y hacer bonanza ante cualquier tempestad, yo creo que también esto estaba preparando a los discípulos para dejarles una lección acerca de lo que encontrarían después al llegar a la orilla, porque encontrarían a dos hombres cuya mente era una tempestad terrible, al igual que la que azotó aquí en esta escena. Era una tempestad, era una angustia terrible que sufrían estas personas. Estaban poseídas por el diablo. La tempestad del miedo, el terror, todo eso Satanás lo provoca en el corazón humano. Entonces, dice el texto bíblico, Lucas 8:26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Lucas dice que fue un hombre. Recordemos que Lucas, el médico, no estuvo allí. Lucas recopiló información para escribir su evangelio. Entonces, sabemos que muchas personas que ven una escena se van a enfocar no de la misma manera. Entonces, parece que quien se lo contó, le contó del primer hombre con el que se encontró Jesús, del primer endemoniado. Entonces, este endemoniado que fue el primero que salió corriendo, como que quería hacerles daño, dice que desde hacía mucho tiempo estaba poseído por demonios. Su mente era habitación de demonios, no vestía ropa, o sea que estaba desnudo. Por supuesto no podíamos poner una imagen acá de esa manera, pero ya ven ustedes lo que dice el texto. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros, en el cementerio moraba. Este al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No era el hombre el que estaba hablando aquí, sino los demonios que lo poseían. Te ruego que no me atormentes. Interesante. Los demonios no pueden soportar la presencia de Cristo. Es imposible, se los digo, es imposible que en la mente humana puedan coexistir los demonios y Cristo a la vez. Eso no puede ser. Los demonios sienten que van a desaparecer, no pueden estar en la presencia de Cristo, del Hijo de Dios. Entonces, mis hermanitos, hermanitas, queridos jóvenes, porque la juventud es muy vulnerable en esta hora, los niños. Satanás quiere poseer las mentes y tristemente está poseyendo algunas mentes. Como de estos pobres jóvenes, las mentes de estos jóvenes que se creen animales. Es difícil de creer que esto esté pasando en el mundo. Esto se está regando por todos los países. Aquí en Honduras ya están mandando convocatorias, aparentemente no me extrañaría que haya jóvenes que quieran participar de esto. Hay unos que lo hacen por rebeldía porque no quieren saber nada de Dios. Y bueno, tendríamos que ver qué hay detrás de esos jóvenes, sus padres, el hogar de donde vienen. Pero hay otros que lo toman como un juego, como un chiste, y entonces es la moda, vamos a reír y a ver qué dice la gente, pero no saben en lo que se están metiendo, es algo demoníaco. Hay que cuidar a los jóvenes y hablarles de Jesús, porque estas cosas son posesión demoníaca. Alguien que se cree animal, que se cree perro, como sucedió en Argentina, dos de estos jóvenes con máscara de perro
mordieron a una muchachita que iba por un parque. Esto es algo increíble, hermanos. Los demonios están poseyendo y están entrando en toda mente donde tiene la puerta abierta. Pero aquí hay esperanza. Para aquellos que quieren ser libres y que no han podido, deben saber que es imposible. Si tú le abres la puerta a Cristo, si buscas el rostro de Dios, ¿qué va a pasar con esos seres que te acosan? Esas voces que escuchas van a desaparecer, se van a esfumar, porque no pueden coexistir. Inmediatamente ellos se angustian y quieren irse. Cristo puede librarte y quiere librarte. Esto es para los jóvenes, para todo hermano que tenga esta necesidad o que conozca a alguien. Seguimos leyendo el texto. Entonces, los demonios decían, te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Entonces, cuando el Señor Jesús, aquel que dio su vida por ti, que sufrió vergüenza, aquí leímos que este hombre andaba desnudo, estaba poseído por demonios. A eso quiere llevarnos los demonios, a caer en lo más bajo. Pero el inocente Hijo de Dios, siendo inocente, habiendo hecho bien a tantas personas, habiendo consolado y secado lágrimas, fue maltratado, fue expuesto desnudo en una cruz, clavado con la sangre chorreando, cayendo las gotas, los chorros de sangre a la tierra, chorreando por el madero, y estaba completamente desnudo. Podían ver su cuerpo desnudo y se burlaban de él. Ese mismo Jesús que tuvo que pasar eso para que tú no tengas que pasarlo, a menos que tú quieras rechazar su amor y su protección, te tocará entonces sufrir en manos de aquel enemigo que quiere destruirte. Pero ese Jesús, cuando Él manda a los demonios que se larguen de una vida, ellos se angustian y obedecen. Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero nada de esto servía. Rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Vean, nada más. Legión. ¿Por qué dijo esto? Porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, esto es impresionante. Hay un texto que no lo tengo a mano, donde dice que si alguien ha sido libertado de la presencia de un demonio, pero cae en lo mismo, vuelve a caer en el pecado en el que estuvo, viene el demonio y encuentra su casa como le gusta a él, y hablando de su casa, es la mente, el corazón humano. Encuentra el corazón humano como le gusta y dice que llama a otros 7 demonios para que vengan y le hagan compañía. Entonces, esto nos hace pensar que pareciera que este hombre o estos hombres
En algún momento habían creído en Dios, pero habían recaído en sus malas acciones y se cumplió en ellos lo que la Biblia dice, que su situación viene a ser peor que la primera, porque había aquí, no recuerdo exactamente cuánto es una legión, pero creo que son miles de demonios. Es una cantidad tremenda. Este hombre estaba a punto, o estos hombres estaban a punto de morir. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El abismo en la Biblia es la profundidad de los océanos. No es casualidad que en los océanos, en las profundidades mayores, hay peces tenebrosos, horribles, que parecen demonios. Parece que han adoptado la apariencia de los seres que están presos ahí, porque los peores demonios, como dice el libro de Judas, están presos en cárceles de oscuridad, hasta que sean desatados para poseer a muchas personas. Una de las trompetas menciona esto en Apocalipsis. Y bueno, ustedes saben la historia. Dice que ellos pidieron irse a los cerdos, le pidieron, le rogaron al Señor Jesús que les permitiese que no los mandase allá a esas prisiones porque ellos temen. Pero hay demonios que han ido más allá de la línea y han sido presos allí. Son los peores, los más malvados, y van a ser sueltos pronto. Me llamó la curiosidad de que, no sé si fue el año pasado o el año antepasado, un pez que nunca sale a la superficie llamado pez diablo, que es horrible. Por primera vez lo vieron en 2 lugares por lo menos, no recuerdo qué lugares, que estaba en la superficie. Entonces, hablando con un hermano, le decía, ¿qué tal si esto es algo que está señalando como una pequeña señal de que no tardan los demonios que moran ahí abajo en ser libertados? Entonces, los demonios temen tanto al Señor Jesús que le piden permiso y le ruegan, no nos mandes al abismo. Y él les dio permiso y entraron en los cerdos. Y al final vinieron los dueños de los cerdos, vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Vieron a los endemoniados que habían sido libertados, pero esta gente, en su mente lo que tenían era la ambición por lo material, y cuando se tiene la mente llena del mundo, ni los milagros de Dios van a conmover esos corazones que no pueden ser conmovidos porque están llenos del materialismo, de lo que el diablo quiere que estén llenos. Más bien le rogaron a Jesús que se fuera. Y el hombre de quien habían salido los demonios, o los dos endemoniados, le rogaron a Jesús que les dejase estar con él. Pero Jesús les despidió diciendo, vuelvan a su casa o vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tenían que ser mensajeros, tenían que dar un mensaje. Ahora quiero leerles un poco aquí, en el deseado de todas las gentes, la página 304, nos describe el momento del encuentro de Cristo con los endemoniados. Por la mañana temprano el Salvador y sus compañeros llegaron a la orilla. A la luz del sol naciente se esparcía sobre el mar y la tierra y la luz del sol naciente se esparcía sobre el mar y la tierra como una bendición de paz. Pero apenas habían tocado la playa, cuando sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad que acababa de pasar, que Jesús calmó. Desde algún escondedero entre las tumbas, 2 locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. Noten, de sus cuerpos colgaban trozos de cadenas que habían roto al escapar de sus prisiones. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas, donde se habían cortado con piedras agudas. ¡Qué terrible!
qué estado tan terrible al que el diablo puede llevarnos. A través de su largo y enmarañado cabello fulguraban sus ojos, y la misma imagen humana parecía haber sido borrada por los demonios que los poseían, de modo que se asemejaban más a fieras que a hombres. Los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero pronto notaron que Jesús no estaba con ellos. Todos los discípulos salieron corriendo: sálvese quien pueda, salvemos nuestras vidas, porque estos locos nos van a matar. Pero ellos pensaban que Jesús había corrido también, pero se volvieron luego de que notaron que Jesús no estaba con ellos, y Jesús había quedado allí mismo parado donde ellos habían corrido. El que había calmado la tempestad, que antes se había encontrado con Satanás y lo había vencido, no huyó de delante de esos demonios. Cuando los hombres, crujiendo los dientes y echando espuma por la boca, se acercaron a él, Jesús levantó esa mano que había ordenado a las olas que se calmasen. Noten cómo compara la escena de que se calmó la tempestad con esta escena del encuentro con los endemoniados. Por eso les decía, ese momento en que se calmó la tempestad estaba señalando a una tempestad terrible que había en los corazones de estos hombres poseídos por demonios. Levantó la mano y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos, pero impotentes delante de él. Con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que saliesen de ellos. Sus palabras, noten, la palabra de Cristo penetró las oscurecidas mentes de los desafortunados. ¿Cómo está una mente que el diablo la posee llena de oscuridad, como estaba el planeta antes de que el Señor creara vida? Y el detalle es que el poder disponible para crear un nuevo corazón en nosotros es el mismo poder que Dios usó para crear el planeta Tierra. Allí lo he explicado en esos temas que les mencioné. Es algo maravilloso. La palabra de Dios tiene poder. Penetróla oscuramente. Querido joven, querida joven, queridos hermanos, si tú tienes este problema que te ves acosado por Satanás, escuchas voces, escuchas que no te dejen paz, te dice que hagas cosas, no tienes quietud, tú necesitas exponer tu mente a la palabra. Tú necesitas acercarte a Jesús. Escucha, pon atención a estas palabras que te estoy diciendo en el nombre de Dios, porque es palabra de Dios. Escucha sermones que te hablen del poder de Dios. Lee la palabra. La palabra tiene poder. Cuando la palabra penetra en medio de la oscuridad, va a iluminar. Vagamente se dieron cuenta de que estaban cerca de alguien que podía salvarlos de los demonios atormentadores. Cayeron a los pies del Salvador para adorarlo, pero cuando sus labios se abrieron para implorar su misericordia, los demonios hablaron por su medio, clamando vehementemente. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y es cuando Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Legión, le dices mi nombre. Pidieron ir a los cerdos y miren lo que pasó con los endemoniados. Mientras tanto, un cambio maravilloso se había verificado en los endemoniados. Había amanecido en sus mentes. Ahora había luz. El amor de Dios es su luz. Sus ojos brillaban de inteligencia. Sus rostros, durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás, se volvieron repentinamente benignos. ¡Oh, qué quietud mostraban esos rostros! ¡Qué quietud!
contrario a cómo se veía cuando el demonio estaba apoderado de esas mentes, una tempestad, una furia en sus caras. Pero ahora que se encontraron con el Redentor, con el amoroso y tierno Redentor que se compadece de la miseria humana, los rostros mostraban benignidad, mostraban la quietud, como aquel mar, aquel lago que el Señor acababa de calmar en medio de aquella tempestad que los discípulos gritaban de miedo. Se dan cuenta que eso apuntaba a esta situación. Se aquietaron las manos manchadas de sangre y con alegres voces los hombres alabaron a Dios por su liberación. Alabado sea Dios, qué maravilloso el poder de nuestro Dios. Qué precioso lo que nuestro Dios puede hacer. Qué maravilloso. Yo imagino que estos hombres lloraron ante la presencia del Señor agradecidos, porque ya no había escapatoria para ellos. Sentían que no había esperanza, pero se encontraron con Jesús. Y yo estoy seguro que Jesús los buscó, porque sabía de la gran necesidad. Y ahora el Señor Jesús te está buscando a ti. Sí, a ti que me escuchas, porque sabe lo que has estado pasando todo este tiempo. Lo has intentado todo, has ido a la iglesia, te han llevado a la iglesia, pero sigue Satanás acosando tu vida. Es que necesitas tomar la decisión de abrir tu corazón a Cristo para que entre a tu mente. Necesitas dejar de ver, de exponerte a aquellas cosas por las cuales Satanás entra a tu mente. Ya no más la música mundana que has escuchado. Ya no más las películas que has estado viendo. Ya no más los amigos que te han inducido al mal. Quién sabe si a brujería, a espiritismo. No se juega con eso. Eso le abre una puerta a Satanás. Tienes que tomar la decisión y tu mente debe estar enfocada, elevada hacia Dios. Debes conectarte con la vid, que es Cristo. Comenzará a fluir el poder de Dios en tu vida, porque cuando una ramita está conectada a la vid, la savia, la sangre de Cristo, que tiene poder para salvar, entrará a tu vida y limpiará toda tu mente. Serás libre por fin, pero debes tomar la decisión. Entonces, vean esto. En Apocalipsis 3:20, que es parte del mensaje a la Odisea, el mensaje para los adventistas del séptimo día, y también para todos aquellos que están a medias, que creen que están sirviendo a Dios, pero están mundanalizados y a la vez quieren combinar ambas cosas, servicio a Dios y hacer las cosas que el diablo les ofrece. El Señor dice en esta hora una vez más, y estas son las últimas súplicas del Salvador, porque este mensaje que revela el amor de Cristo es el último mensaje de misericordia para la iglesia adventista y está brillando una vez más. Antes de que se cierre la gracia, este es el último mensaje de misericordia. Ya han escuchado la amonestación por las profecías, se seguirá dando, claro, pero ahora este mensaje que es el que busca conmover los corazones de cada adventista del séptimo día y de cada persona, pero diríamos en este momento de cada adventista, porque estamos enfocados en el mensaje a la iglesia.
la cual está pereciendo y su tiempo de gracia está por cerrar. Luego este mensaje pasa al mundo a través del fuerte pregón, pero está llegando a los adventistas en este momento. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aunque este mensaje es dirigido a toda la iglesia y empezando por el liderazgo, porque el mensaje dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, y el ángel es el dirigente, representa a los dirigentes. Pero también luego dice, si alguno oye mi voz, porque la mayoría no querrán escuchar, entonces el Señor apela a los individuos, a los adventistas como individuos, porque la mayoría no quieren escuchar. Entonces dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esto tiene una aplicación, la ha tenido para las iglesias. Él ha estado a la puerta de la iglesia y ha querido entrar para que todo esté en orden. Pero no, han querido seguir sus caprichos, han querido ir en apostasía, negar el espíritu de profecía y la misma Biblia y parecerse a Babilonia. Entonces ahora este mensaje, el enfoque es a cada corazón individual. Si alguno oye mi voz, si algún adventista del séptimo día en esta hora oye su voz, si hay algún sensato en Israel todavía, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Qué significa que entrará a cada uno de nosotros? A nuestra mente, a nuestro corazón. Cenaré con él y él conmigo. Cenar con una persona es una relación íntima donde se comparte intimidad. Él será nuestro mejor amigo. Él quiere morar permanentemente en nuestra mente. En Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me mi palabra guardará. Noten esto. El que me ama, mi palabra guardará. Si decimos que le amamos, tenemos que decidir hacer lo que Él nos pide. Y mi Padre le amará. Y el resultado cuando elegimos a Cristo, no obedecemos. La Biblia enseña, el espíritu de profecía, no obedecemos por nuestras fuerzas. Ya hemos visto esto. De mí será hallado tu fruto, dice el Señor. Separados de mí nada podéis hacer, pero el que está unido a mí, éste lleva mucho fruto, la obediencia. El fruto, rasgos de carácter, un carácter a la imagen de Cristo viene al estar unido a Él. Pero hay que decidir guardar lo que Él pide. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué pasaba con estos hombres? Aquí tenemos representado uno de ellos. En realidad, como dijimos, estaban desnudos, no estaban así. Pero los imaginamos de esta manera. ¿Qué pasaba? ¿Quién tenía la morada? Satanás, sus demonios, moraban allí. Y cuando Satanás mora es la desgracia. Es rebajarnos como seres humanos. Como está pasando con estas personas, y jóvenes en su mayoría, que se creen animales. ¿Por qué? Bueno, han decidido escuchar a los reggaetoneros, que es una, disculpen la palabra, es una porquería, es comida de cerdos. Pero ellos han decidido escuchar eso, no se dan cuenta que le abren su mente, la puerta de su corazón, para que Satanás entre y los rebaje al nivel de los animales. Pero el Señor quiere libertarles. El Señor quiere hacer morada a Él, y cuando Él hace morada, todo se vuelve precioso. El mundo era un caos. El mundo, antes de que el Señor creara la vida, era oscuridad, desorden. Terrorífica la escena que describe Génesis, antes de que hubiese luz. Pero ¿qué pasó cuando vino la luz? Cuando Dios iluminó con su amor al planeta, se volvió precioso, maravilloso, y todavía notamos en la creación
los pájaros con sus diversos colores, sus bellos cantos, los amaneceres, los atardeceres, las flores, tantas cosas que nos hablan del amor de Dios. Entonces tu mente, cuando Él haga morada en ti, cuando eleves tu mente a Él, cuando acostumbres tu mente a solo pensar en lo bueno, Él hará morada en ti. Nuestro Dios precioso y maravilloso hará que tu mente se convierta en un corazón bello y tu mente, tu rostro reflejará lo que Dios hizo dentro de ti. Podrás llorar, derramar lágrimas de gratitud ante el precioso Salvador cuando veas lo que su amor puede hacer por ti, libertarte de una vez por todas. Y lo más probable es que, evidentemente, no todos estemos en esta condición, pero sí hay personas, pero quiero que hagan suyo este mensaje de esperanza. Tienes que empezar ya a elevar tu mente a Dios. ¿Cuánto tiempo? Te preguntarás cuánto tiempo, 1 hora al día. No, todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde que te levantas, todo el día, hagas lo que hagas, tienes que andar pensando en Dios. Escucha la música de Dios, la música adventista de antes, no la actual, que se ha pervertido. Maranata es uno de los que todavía la mayoría de cantos están conservadores, preciosos. Y hay otros cantos de antaño. Tienes que pasar todo el tiempo con Cristo y Él sacará la oscuridad de tu vida y darás testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Y nosotros, quizás no sea el caso de estar en esta situación extrema, pero para ser libertados del pecado que nos asedia, tenemos que elevar nuestra mente de manera permanente ante nuestro Dios eterno. Este es el resultado. Un ser humano libertado del poder de Satanás. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 135 al 136, ella habla de Apocalipsis 3:20, lo comenta y dice, luego de citar el texto, el Señor está a la puerta y llama. Vi que muchos tienen tanta escoria acumulada ante la puerta del corazón que no pueden abrirla. Importante. ¿Queremos abrirle el corazón a Dios en esta hora? Hay que eliminar la escoria. Todo aquello que sabemos que está mal, con lo cual hemos estado jugando, hay que eliminarlo completamente. Algunos tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus hermanos. En los campamentos, en las iglesias, hay discordia, hay enemistad entre hermanos, hay malos sentimientos. Todo esto tiene que terminar para que el Señor entre a nuestras vidas. Otros tienen que eliminar el mal genio o la codicia antes que puedan abrir la puerta. Importante. Otros colocan el mundo delante de la puerta de su corazón y así la cierran. Toda esta escoria tiene que ser quitada. Cuando sea quitado y cuando Jesús sea lo principal en nuestra vida, entonces podrán abrir la puerta y dar la bienvenida al Salvador. En la visión me fue mostrado cuán preciosa es la promesa. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Oh, qué admirable es el amor de Dios. A pesar de toda nuestra tibieza y nuestros pecados, nos dice, tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros y sanaré todas vuestras rebeliones. ¿Saben lo que esto significa? Somos rebeldes por naturaleza. Sabemos que Dios nos ha advertido y cuántas veces a sabiendas hacemos lo que no debemos hacer. Pero Él promete que si le dejamos entrar, Él se encargará de sanar, de hacer desaparecer esas actitudes rebeldes. Y milagrosamente,
vas a sentir que ya no tienes deseos de hacer lo malo que siempre has hecho. Esa es la obra maravillosa de Dios en el corazón. Esta es la obra de redención. Este es el mensaje de la justicia de Cristo, lo que Dios puede hacer por ti, Cristo crucificado, su amor. El ángel lo repitió unas cuantas veces, tornaos a mí. Vean cómo le repitió a la hermana Guay para que nos diera este mensaje. Varias veces el Señor dice, tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros. Podríamos decir que el Señor está diciendo, eleva tu mente hacia mí, piensa en mí, piensa en mi poder, piensa en mi amor, medita en mi palabra, que no haya cabida para otra cosa más. Yo me acercaré a ti y entonces sucede el milagro. Él es la luz, su poderoso amor, su maravilloso amor es la luz y alumbra nuestra mente oscurecida por el mal y las tinieblas de Satanás se disipan para siempre. Alabado sea Dios. Sanaré vuestras rebeliones, dice él. En el diccionario de la lengua española, quiero que veamos lo que significa la palabra redimir. Redimir significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Ejemplo, redimir a un cautivo. Pongan atención a esto, lo que significa redimir. No es solo perdonar, es librar a una persona de esa situación crítica y angustiante que ha estado viviendo. Ahora vean este precioso salmo. Cómo me encanta el libro de los salmos. Es de mis libros favoritos. Martín Lutero y otros reformadores creían, ¿saben lo que ellos decían? Martín Lutero y varios reformadores de antaño decían, el libro de los salmos es una condensación de toda la Biblia. Si solo tuviésemos el libro de los salmos, tendríamos condensada la verdad que está en toda la Biblia. Es como que todos los libros de la Biblia, todo lo que enseña el resto de libros de la Biblia, está contenido en el libro de los salmos. Y yo he llegado a pensar igual al ver la hermosura y la profundidad de cada uno de los salmos. Hay palabras de consuelo. Hay salmos mesiánicos que nos hablan del sufrimiento del Redentor, de la misma mente, lo que pensaba el Señor Jesús. ¿Sabían eso? Que los salmos mesiánicos nos muestran lo que el Señor Jesús pensaba en su sufrimiento. Yo también creo que hay salmos que muestran que quedó escrito lo que los hijos de Dios que iban a ser sellados pensarían o las situaciones que vivirían. Y este salmo que les voy o que les estoy presentando nos muestra precisamente eso. Analicemos. Salmo 130, versículo 1 al 8. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Vean cómo se expresa el salmista. Los hijos de Dios que van a ser sellados tendrían que pasar por dificultades penosísimas, una angustia tremenda. Desde lo profundo debemos clamar a Dios. Nos sentimos como en un agujero. Nos sentimos en desesperación a veces. Pero aquí está escrito que esto iba a suceder. Y el salmista escribió, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Yo les he dicho algo que es una gran verdad. El momento del juicio de los vivos es un momento de gran prueba para aquellos que están siendo examinados, que están siendo probados para prepararlos para el sellamiento.
En la serie del juicio de los vivos hablamos de esto. Entonces, aquí ilustra esta experiencia. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ahora, ¿cuántas veces nosotros podemos pensar o hemos pensado, qué difícil está que yo sea sellado con todos los pecados y errores que he cometido en mi vida y que sigo cometiendo? Pero es que los has cometido porque no sabías cómo lograr la victoria. No sabías que todo tiene que ver con cuidar tu mente. Pero Dios ahora está mandando esta luz para ti y para mí. Antes de comenzar a predicar estos temas, yo le ruego al Señor que este tema sagrado, Señor, haga un cambio en mi vida. Yo lo anhelo, lo necesito como ustedes. Miren cuánta esperanza hay aquí, porque los que serán sellados, ese grupo selecto, no es porque fueron perfectos. Dice, refiriéndose a Jehová Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero resulta que aquí en el original, en la Reina Valera 60, no fue traducido completo. En el original dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? ¿A qué les recuerda esto, mis queridos hermanos? ¿Recuerdan ustedes? ¿A qué les recuerda esto? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Quiero mostrarles. Déjenme buscar aquí en mi Biblia Logos para hacer memoria de este texto. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo en pantalla. Aquí está. Vean esta expresión en Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿No es lo mismo de lo que está hablando el Salmo? Es lo mismo, es la misma pregunta. En la serie del juicio de los vivos, yo les comentaba varias veces, creo que en las dos series dije esto, yo les comentaba, cada vez que en la Biblia encuentren esta pregunta, ¿quién puede mantenerse en pie ante el Señor? Deben saber que el contexto de ese pasaje, lo que sigue o lo que está antes, está hablando de los que serán sellados. Porque de los sellados, no solamente Apocalipsis 7 y 14 habla de los sellados. En varias partes de la Biblia habla de esta última generación victoriosa. Lo que no lo habíamos entendido anteriormente, quizás unos pocos, pero ahora hemos aprendido. ¿Y qué adventista no sabe que esta pregunta que se hace aquí, porque el gran día de tu ira ha llegado, ¿quién podrá mantenerse en pie? La mayoría de adventistas siempre ha escuchado, ha estudiado, ha escuchado sermones, dicen, la respuesta a esta pregunta es lo que sigue. Capítulo 7 de Apocalipsis. Los 144,000 sellados. Allí describe los 144,000 sellados. Los que se mantendrán en pie, porque vencieron el pecado, se mantienen en pie ante un Dios santo, son los 144,000 sellados. Entonces, en todo lugar donde encontremos esta pregunta, debemos saber que nos está hablando de estos sellados. Apocalipsis 7 no nos da detalles, solo nos presenta los que serán sellados, entonces de repente se puede prestar para que pensemos erróneamente que estas personas que son selladas es porque fueron intachables toda su vida. Pero la verdad es que no es así.
Y en este salmo que estamos estudiando en este momento, lo presenta de esta manera. Y esto nos da esperanza. Está hablando del mismo grupo de Apocalipsis 7. Volvamos ahí. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Es la misma pregunta de Apocalipsis, por lo tanto, está hablando del momento del sellamiento. En otras palabras, está diciendo, Señor, si dependiera para ser salvo de que nunca hayamos fallado, ¿quién podría entonces permanecer hasta el fin en pie? Si dependiera de un historial intachable, ¿quién llegaría a mantenerse en pie? Pero dice, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Qué precioso. Porque aquí nos está diciendo que los que se mantendrán en pie, los 144,000 sellados, no es porque nunca pecaron, no es porque en su historial no había cosas horribles que cometieron. Había muchas cosas. El pastor Andreasen escribió hace muchos años, este hombre de Dios, el poder de lo que el Evangelio puede hacer todavía no se ha visto, pero se verá en la última generación, porque Dios tomará a los débiles entre los débiles y de ellos hará una generación victoriosa, los más débiles, aquellos que tienen tendencias heredadas. Muchos de ellos vendrán de hogares, ¿cómo se llama esto? Disfuncionales. Hogares disfuncionales donde todo era problemas, todo era malas palabras, crecieron siendo niños y heredaron muchos rasgos de carácter que no hubiesen querido tener. Pero las cosas fueron así. Pero aún hay esperanza para nosotros. Porque aquí hablando del momento del sellamiento dice, Señor, si tú te pusieras a ver los pecados que hemos cometido, ¿quién tendría esperanza? ¿Quién podría estar entre ese grupo de que se mantendrá en pie con el sello en la frente, el nombre de Dios, el carácter de Dios? Pero el problema de Dios no es con la debilidad humana. Él comprende nuestras debilidades, como dice el libro de Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él se compadece. El problema del Señor no es con la debilidad de que cometes errores luchando. Él entiende, Él perdona y te da las fuerzas para no volverlo a hacer y te va perfeccionando. El problema de Dios es con el pecado abierto, con el pecado deliberado, cuando voluntariamente pecamos. Con esto no estoy diciendo que siempre entonces involuntariamente el Señor nos mantendrá allí pecando. No, Él nos quiere llevar a la impecabilidad. Pero lo que quiero que entendamos es que Él se compadece de nuestras debilidades. Y eso es lo que dice este preciosísimo salmo. ¿Quién se podría mantener en pie si Él se fijara en cómo está nuestra vida, el récord que tenemos? Pero en ti hay perdón. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que he creído y que te estoy presentando en esta hora. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Miren esta expresión. Por la eternidad vamos a estar reverenciando a Dios porque Él nos perdonó de tantas cosas y nos salvó.
Por eso es que aquí voy a mostrarles en Apocalipsis cómo exclamarán los redimidos. Vamos a buscar aquí. Ok. Ok, ya lo tenemos. Miren la exclamación de los redimidos cuando están salvos. Apocalipsis 7:9. Son los sellados, todo el pueblo de Dios redimido. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, estaban gritando con una emoción, miren lo que vamos a decir. Por la sangre del Cordero, yo creo que en ese grupo algún día nos encontraremos con Juan, el apóstol amado, que tuvo esta visión, y él, cuando nos vea, probablemente dirá, ¿sabes, hermana, que yo recuerdo en la visión de los redimidos que yo vi tu rostro, estabas presente allí? ¿Sabes, hermano, que yo te vi allí en esa visión? Debemos creer por la sangre del Cordero que en este grupo estamos tú y yo. No porque lo merecemos, sino que vamos a exclamar a gran voz estas palabras. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué significa esto? Es decir, si estamos aquí, si estamos salvos, no es porque haya habido algo en nosotros, no es porque por nuestras fuerzas podríamos haber logrado la victoria. Si estamos aquí salvos, vestidos de blanco, es solamente porque Él, el anciano, el precioso anciano de días, que está sentado allá, nuestro Dios sublime que está sentado en el trono, dio a su Hijo. Es porque el precioso Salvador, el Cordero inocente, derramó su sangre por mí. Eso significa este clamor, mis hermanos. Eso es lo que significa este clamor. Por eso es que el Salmo nos dice esto. El Señor no se fija en los pecados pasados. El Señor se compadece de nuestras debilidades mientras le dejamos que nos purifique, nos perdona. En ti hay perdón, y al recordar que Él nos ha perdonado, la reverencia a Dios saldrá de nuestros labios por toda la eternidad. Sigue diciendo el Salmo. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Esto es importante porque en el momento angustioso de purificación y en el momento de la prueba decisiva que está viniendo, los que son sellados aprendieron a esperar en las promesas de la palabra de Dios. Por eso Salmo 1 describe a los que llegan a ser árboles, que significa ser sellados a la imagen de Cristo, que meditan en su palabra, en la ley, día y noche, su mente elevada a Dios únicamente. Y así se pudo cumplir lo que el nombre de Jesús, el nombre del Salvador, Emmanuel, la combinación de ambos trae el mensaje: Dios con nosotros salva del pecado. Porque cuando Dios mora en tu mente de manera permanente, cuando has elevado tu mente, Él mora y Él te rescata. Y si no ha sucedido es porque no hemos estado haciendo esto.
Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Recuerdan lo que significaba redimir? Ser librado no es solo ser perdonado, es ser librado de una situación angustiante, de una esclavitud. Así que Dios promete hacer esto, y este salmo describe a los sellados, los que obtienen la victoria sobre el pecado. Casi estamos terminando, nos queda todavía algún contenido, esperamos terminar a tiempo. Salmo 103, otra joya preciosa. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Las iniquidades, el pecado que albergamos por mucho tiempo, pero que lo hemos confesado, aquel pecado inclusive que acariciábamos, Él lo perdona. Hemos clamado, hemos confesado, lo perdona. ¿Y qué viene como resultado de que Él perdona y limpia el corazón? El que sana todas tus dolencias. Por eso he dicho varias veces que cuando nuestro corazón, cuando dejemos que Él termine la obra en nuestro corazón, elevemos nuestra mente a Él y Él termine la obra, todas las dolencias físicas desaparecerán, seremos sanados físicamente, porque nadie enfermo va a ir a dar el fuerte pregón. Seremos un testimonio viviente de una obra completa que Dios ha hecho en nuestra vida. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Porque algunos serán llevados al límite de perder la vida, pero Dios les rescatará o les ha rescatado ya. Entonces, por eso el clamor de los sellados, del pueblo victorioso, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Con qué amor se pronuncian estas palabras. Bendice alma mía Jehová y no olvides todo lo que Él ha hecho por ti, ninguno de sus beneficios. Y aquí, en Isaías 53, 4 al 5, nos muestra que Él llevó las enfermedades por nosotros. No fue que Él las padeció, Él no sufrió de ninguna enfermedad, pero es que Él cargó nuestros pecados y la enfermedad es una expresión del pecado, es una expresión externa, pero Él ya cargó por todo. Y si dejamos que su sangre limpie nuestro corazón, la enfermedad desaparecerá de nuestra vida. No vamos a leer toda esta cita, pero pueden hacer pausa y leerla. El Señor prometió que si hacemos, eh, prestamos atención a sus mandamientos, ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios nos enviará a nosotros, y Él quitará toda enfermedad. Esto se cumplió en el pueblo de Israel cuando obedeció. Ahora, de este pasaje hay algo que no hemos analizado. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya vimos lo que significa el nombre, pero esta parte. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿En qué contexto el profeta, porque aquí Mateo está citando una profecía, en qué contexto el profeta recibió esta promesa? Vamos a analizarlo para que vean que se promete la victoria, que el contexto en el cual se dieron esas palabras al profeta es un contexto en el cual Dios ilustra la victoria sobre el pecado. Vamos a eso leyendo en Isaías capítulo 7. Vamos a buscar aquí en nuestra Biblia Isaías 7. Ya lo tenemos aquí. Isaías 7:1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá,
que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, así se le llama a Israel muchas veces, el Israel rebelde en apostasía. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento, al rey de Judá, porque Israel se había unido con Asiria, o más bien con Siria, perdón, para tomar a Judá, para destruirlo, tomarlo y repartírselo. Entonces vean la amenaza de dos naciones confederadas contra una. Entonces temieron en Judá, tenían miedo porque sentían que eran impotentes ante esta amenaza, que no tenían la fuerza suficiente para defenderse. Entonces vean, Dios se vale de esa situación. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal al encuentro de Acaz, el rey de Judá, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, tranquilo, repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. ¿Por qué el Señor le llama cabos de tizón que humean? O sea, cuando un tizón está humeando es que está a punto de apagarse. O sea, esto ilustra derrota de antemano. Ya están derrotados de antemano, no debes temer. Y yo quiero que entiendan que las historias fueron dejadas para ilustrar la victoria sobre el pecado en nuestra vida. Nosotros somos amenazados por las fuerzas de Satanás, sus demonios y también los seres humanos que él utiliza para hacernos daño. Pero el Señor envía este mensaje y dice, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos tizones que humean, están a punto de acabarse, están acabados, están derrotados. El Señor los ha derrotado por la muerte de Jesús. No temas, confía en mi palabra, dice el Señor. Por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Marqué estas palabras porque son tremendas, tenemos que creerlas. Esta es la misma expresión que Dios manda en el mensaje de justificación por la fe a su pueblo adventista en esta hora. Satanás, con todas sus tentaciones, el pecado, no subsistirá ni será. Satanás está derrotado, el pecado ha sido derrotada, la muerte ha sido vencida. Hay garantía para el pueblo de Dios. Tenemos que creerlo, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Ahora noten, si vosotros no creyereis, escuchen bien, si vosotros no creyereis, porque Dios está diciendo de antemano, no tengas miedo, están acabados, no te podrán hacer nada, tú vas a prevalecer, mi palabra ha dicho, no subsistirán ni serán. Pero si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Esta es una advertencia. El Evangelio, el mensaje de la justicia de Cristo, nos promete libertad y victoria sobre el pecado, victoria sobre aquello en lo que hemos caído siempre. No habíamos entendido que la mente debe estar conectada todo el tiempo con Cristo. Y si lo intentamos, va a ser una lucha al principio educarla, como Enoc tuvo que hacerlo, pero luego se volverá un hábito y entonces es cuando el Señor, al vivir permanentemente en tu corazón, en tu mente, acaba la obra. Si tú lo crees,
eso ocurrirá en tu vida. Si no lo crees, no permanecerás y el diablo logrará la victoria. Entonces ahora aquí viene a lo que quiero llegar. Versículo 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Pero es que el mismo Dios le estaba diciendo, pide una señal, te voy a dar una garantía de que la victoria se va a lograr. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Ahora vean el 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta es la promesa de un redentor, de Cristo, el nacimiento de Cristo. ¿Se dan cuenta que este relato está apuntando a la victoria sobre el pecado? Porque lo relaciona con una profecía mesiánica. Yo no sé realmente si literalmente hubo una virgen en aquel entonces que se convirtió en señal para ellos. No he estudiado en detalle ese punto. Pero lo que sí sé es que esto es mesiánico y apuntaba a lo que leímos en los evangelios. Que el Hijo de Dios nacería, vendría a morir por nosotros, y esa sería una señal de victoria sobre el pecado, ¿entendemos? Ahora recuerden, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces está diciendo, si no creemos en esta señal de que Jesús nació como un niño, sufrió y murió y derramó su sangre y que su sangre tiene poder para limpiarnos del mal, que si la mente está permanentemente conectada a Él como la rama a la vid, Él limpiará nuestro corazón. Si no lo creemos, no sucederá. Pero si lo creemos y hacemos nuestra parte, que es educar nuestra mente y luchar porque la mente no se desvíe, que esté siempre enfocada a Dios, ocurrirá. Entonces, vean qué maravilloso cómo en las historias antiguas hay una ilustración a la victoria sobre el pecado. Vuelvan a leer esto y mediten, porque esto está ilustrando que tenemos enemigos poderosos, hemos perdido batallas, pero Dios nos dice, no temas, ten reposo, confía en mí, confía en la señal, y la señal es Cristo crucificado. Cristo que murió en la cruz del Calvario es la señal. Romanos 1:16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, y Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Ya no tienes que morir eternamente, no tienes por qué seguir esclavizado de Satanás. El Hijo de Dios murió, dio su sangre, no solo te perdona si te arrepientes, Él ofrece libertarte de esa situación penosa en la que estás. No me avergüenzo del Evangelio, de las buenas noticias de que Cristo derramó su sangre para salvarme, no solo para perdonarme, para redimirme completamente del pecado, del poder del pecado. Porque el Evangelio, Cristo crucificado es el Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es para todos, ese poder está solamente para el que cree. Al judío primeramente, aquí diría al adventista primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios es obediencia plena a su ley. Dice que se revela. ¿Cómo se revela en nuestra vida la obediencia perfecta? Por fe, creyendo. Tienes que creer en las promesas de Dios, tienes que creer que lo que te he presentado, que esté en la Biblia, esté en el espíritu de profecía,
es real y debes creer lo que Él hará la obra en ti. La justicia de Dios, obediencia perfecta, se revela por fe y para fe. Sigue creciendo, la fe sigue aumentando. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Alabado sea Dios. El justo en esta hora final, lo que nos mantendrá es la fe, la confianza en Dios, creer en sus promesas. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, como lo hemos estudiado en temas anteriores, es su carácter. Los que creen en su carácter, está diciendo aquí, o sea, los que creen que Dios es bueno, que es amoroso. Si crees que Él es bueno, como dice en Hebreos, que el que busca a Dios tiene que creer que Dios es bueno y que recompensa a los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Los que creen en su nombre, les dio potestad. Y potestad significa poder. Un poder especial que ningún ser humano lo tiene. Nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y ese poder es el mismo que creó el mundo, el mismo que iluminó el mundo que estaba desordenado y en oscuridad. Tienes que ver los temas que te dije. Pero hay que creerlo. Y estamos finalizando nuestro tema. No tenemos tiempo para leer el relato de Números 21, pero es el relato cuando, por la incredulidad, vinieron serpientes venenosas a morder a los hijos de Israel. Cientos de serpientes estaban matándolos. Y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y elévala en un palo, en un madero. Representaba a Cristo que se hizo pecado por nosotros, iba a ser levantado en un madero. Los evangelios hablan de esto, que cuando yo fuese levantado, dijo el Señor, a todos atraeré a mí mismo, su amor, para que fuesen sanos del veneno. Era necesario mirar la serpiente alzada para ser sano, para ser librado de la muerte. Probablemente algunos no creyeron y perecieron. Si tú quieres ser sano en esta hora, quieres ser sano del veneno de la serpiente, tienes que ver a aquel que tomó ya todo ese veneno. No tiene por qué quedarse en tu cuerpo. No tiene por qué matar tu ser. No tienes por qué seguir viviendo la vida que has vivido. Él se hizo serpiente y significa que ese veneno que ha estado dañando tu vida, que el diablo ha inyectado, Él ya decidió cargarlo en tu lugar. Entrégalo a Él. Pero tienes que mirar la serpiente. En el texto bíblico dice que todo el que miraba vivía. De repente había sido mordido, ya los ojos estaban nublados, el sitio de la mordedura estaba necrotizándose, pudriéndose, ya muriéndose el tejido, inflamándose, un terrible dolor, la respiración acelerada, palpitaciones, se sentía que el corazón estaba a punto de pararse. Asfixia, no entraba el aire, estaban a punto de morir, pero miraban creyendo en lo que Dios había indicado y milagrosamente desaparecían todos los síntomas y la muerte huía. ¡Qué maravilla! Esto lo que nos está diciendo es, si miramos a Cristo crucificado, si nuestra mente es elevada continuamente a Cristo crucificado, meditar en su amor, qué gran amor murió por nosotros para salvarnos. Esa mente será librada del veneno de Satanás y sus demonios. Y quiero terminar con estos pasajes. Apocalipsis 7, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, recuerdan, la ropa blanca es el carácter purificado,
repase en Zacarías 3. Allí ilustra que tiene que ver con la mente que ha sido limpia del pecado. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Tenemos que entender lo que esto significa, mis queridos hermanos. Cuando nosotros queremos lavar una ropa, hay que llevar la ropa al lavadero, ¿no es cierto? Donde está el detergente, el jabón. Necesitamos el jabón para que la ropa sea limpia de la suciedad. En este caso, la ropa, que es nuestra mente contaminada, aquí el texto bíblico nos dice que solo hay una manera de limpiarla. Es la sangre de Cristo la que limpia la mente. Y como estos trapos están sucios, hay que llevarlos entonces a donde está la sangre, que es lo que lo va a limpiar. Entonces es sencillo de entender. Es elevar la mente a la sangre de Cristo. Meditar en su sacrificio, en su amor. Eso es lo que limpiará la mente. Eso es lo que limpia las vestiduras. Hay que pensar y meditar, estudiar el carácter de Cristo y su sacrificio por nosotros. Eso es lo que conmoverá el corazón, de manera que vamos a odiar el pecado. Este es el mensaje de justificación por la fe. Y dice Apocalipsis 7:10, eso lo leímos, el clamor final al llegar allá. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Porque si un día estamos allá, será únicamente por lo que Él hizo por nosotros. Por eso alabamos su nombre, lo alabaremos, por toda la eternidad, e iremos de mundo en mundo contando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos llegado al final de nuestro episodio número 3, que al final fue en 3 partes. Gracias a Dios que pudimos terminar en esta parte. La redención expresada en su nombre. Este es el mensaje que salva al pueblo de sus pecados. Este es el mensaje más importante entre todos los mensajes que se están predicando para despertar a la iglesia. Por favor, sigue orando para que este mensaje llegue a todos los hermanos adventistas. Es la última súplica del Señor a cada corazón. Sigue orando por este servidor. Si el Señor me da vida, vendrán más temas de justificación por la fe y nos gozaremos en el amor del Redentor. Y entre más meditemos en Él, nuestro corazón será cada vez más distinto y nuestro rostro reflejará que hemos estado con Jesús, que hemos aprendido de Él. Hay esperanza y esta es la hora de la victoria si lo creemos. Vamos a orar para finalizar. Amoroso y buen Padre Celestial, agradecidos de todo corazón estamos con usted por este precioso mensaje de esperanza que encontramos en su palabra. La victoria está garantizada si lo creemos. Señor, tenemos que aprender a educar nuestra mente que siempre esté pensando en lo bueno. Queremos entregarle nuestro corazón, Señor eterno, para que nos ayude a lograr esa educación que necesita nuestro corazón. Oh Padre eterno, que los rayos preciosos de su amor penetren en la oscuridad de nuestros corazones a través de estos mensajes. Señor, pongo en sus manos este mensaje que es suyo para que lo lleve muy lejos y que sean escuchados por miles e inclusive millones de adventistas antes de que se cierre la gracia.
Gracias, Padre, perdónenos, límpianos de todo pecado. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Gracias nuevamente por seguir los temas, por compartirlos, por todo el apoyo que brindan a este servidor, por sus oraciones que son muy importantes. Suscríbanse al canal o a los canales más bien. El segundo canal llamado Defendiendo el Mensaje Adventista Genuino está inactivo por el momento, pero es el canal de respaldo que tenemos. Subiremos algunos temas en un futuro próximo. Y bueno, suscríbanse a ambos canales y den me gusta para que la plataforma pueda recomendar los temas y compartan en todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok. Sé que hay muchos de ustedes que saben cortar, corten algunos pedazos de los partes de las partes más interesantes del tema, compartan y inviten a que vean el tema completo. A través de las redes sociales pueden hacer parte en esta obra para que el mensaje de la justicia de Cristo vuelva a brillar, porque estamos otra vez en las fronteras de la Canaán celestial, y esta vez el pueblo de Dios sí entra. Entraremos no porque haya algo bueno en nosotros, sino únicamente por la gracia del Cordero, por su sangre. Bendecidos sean cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias.